Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, adelante. ¿Cuándo es el recuperatorio? Todavía no lo tengo determinado. No obstante, Bueno, anticipo, condición sine qua non para acceder al recuperatorio que se presenten mañana. ok, gracias. Porque Profesor, una para consulta. recuperar se debe recuperar lo que se rinde. Lo que no se rinde no se recupera. Una consulta, profe. Sí. ¿El parcial mañana va a ser a las 6? ¿Horario de clase? Ya dije, ahora déjenme terminar y después hablamos del parcial. Dale, gracias. Como les venía diciendo entonces, el Congreso dicta esta ley por la cual se permite a las autoridades nacionales residir en la ciudad de Buenos Aires por el término de 5 años, hasta tanto el Congreso dictase la ley de capital permanente. Es decir, por 5 años el Congreso, entonces, las autoridades nacionales residirían en la ciudad de Buenos Aires. Veremos que la cuestión capital recién sería solucionada en 1880 mediante una guerra civil. Como verán, la historia argentina está plagada de hitos violentos y de guerras. La Constitución costó una guerra, incorporar a Buenos Aires costó una guerra, federalizar la ciudad de Buenos Aires costaría otra guerra. Y ya para ir terminando, al día siguiente de la asunción de Mitre, el Congreso de la Nación va a dictar la ley número 27, por lo cual va a hacer uso de la atribución constitucional de determinar la cantidad de jueces que le correspondían a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a su vez también organizar la justicia federal en todo el territorio. Esta ley 27 va a establecer que la Corte Suprema de Justicia de la Nación estaría compuesta por 5 jueces y un procurador general como cabeza de los fiscales, 5 jueces y un procurador general, y la justicia federal inferior a la Corte, ¿cómo estaría organizada? Iba a establecer un juez federal por cada capital de provincia, un juzgado federal por cada capital de provincia, y a su vez también jueces federales de sección en la capital. Es decir, divide a la ciudad de Buenos Aires en distintas secciones jurisdiccionales y habría un juez por cada sección. Así rudimentariamente se organiza por primera vez el Poder Judicial de la Nación. Mitre propone al Congreso de la Nación 5 nombres, 6 con el del procurador. El Congreso daría su aprobación en sesiones extraordinarias en diciembre de 1862 y finalmente el 15 de enero de 1863 se instalaba por primera vez la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que estaría integrada entre otros por Salvador María del Carril, si ustedes recuerdan, el instigador del asesinato de Dorrego y había sido vicepresidente de Urquiza, José Barros Pasos, Valentín Alsina, quien no aceptó ser designado juez de la Corte, Francisco Delgado y Santiago de las Carreras, que sería el primer presidente de la Corte Suprema, mientras que Francisco Pico sería el primer procurador. Entonces, allí tenemos la primer Corte, que toma posesión de sus cargos, reitero, el 15 de enero de 1863. Y por último, al año siguiente, en 1863, el Congreso va a dictar la ley número 48, por la cual reglamentó el mecanismo procesal para llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Si ustedes recuerdan, cuando vieron la Constitución con el doctor Marucci, él les habló de que hay una competencia originaria de la Corte y una competencia por vía de recurso o recursiva. ¿Vieron esto, verdad?
Sí. Lo vamos a ver el viernes, me parece, el Poder Judicial. Ah, no se Sí, los sí, eso explicó. fue No vimos el Poder Judicial. Por eso Nos lo quedó estaba el diciendo, Poder... lo salió. ¿Todavía no vieron el Poder Judicial? Porque se supone que lo tenía que dar y no lo dio. Onda, fue otro tema. Dijo que por ahí lo da el viernes. Está oxidado el titular. Definitivamente está oxidado. Bueno, yo les anticipo algo. La Corte tiene dos vías de acceso, o dos competencias. Una es originaria y exclusiva. ¿Qué significa esto? La causa nace en la Corte y muere en la Corte, en única instancia. Y una competencia recursiva o por recurso. ¿Cuándo es originaria y exclusiva? Lo marca la propia Constitución, en causas concernientes a cónsules, embajadores y ministros plenipotenciarios extranjeros, cuando sea parte de una provincia o en casos de conflicto entre provincias. Por eso, con el fallo de ayer, fue competencia originaria de la Corte. Se había producido una controversia entre el Estado federal y un ente federado, en este caso la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Después habría que discutir si la ciudad tiene el estatus jurídico para acceder a la competencia originaria de la Corte. Yo entiendo que no. Lo que pasa es que Capital no estaba creada al momento de que se crearon, de que se dio la Constitución. No tiene nada que ver eso. Porque con ese criterio, las provincias que se incorporan a partir de la década de 1950 tampoco tendrían acceso a la Corte. Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Misiones, Chaco, Formosa, no tendrían acceso a la Corte, solo las 14 originarias. El tema es que... Sí, pero a lo mejor no referirse justamente a que son originarias. No, la cuestión es clara. La controversia es entre provincias. La ciudad autónoma no es provincia. Jurídicamente hablando no es provincia. Por eso tienen que hacer los artilugios legales que hacen para poder justificar lo injustificable. No es una provincia. Es una ciudad que tiene un rango autonómico mayor que cualquier municipio, pero inferior al de una provincia. En realidad esta fue una gran macana que se mandaron en el 94 dándole autonomía a un territorio que tiene que estar bajo la jurisdicción del presidente y del Congreso. ¿A ustedes se le ocurre que el alcalde de Washington le va a marcar la cancha al presidente de los Estados Unidos? ¿Ustedes se imaginan al alcalde de Berlín marcándole la cancha a Angela Merkel? Ni hablemos del alcalde de Moscú marcándole la cancha a Putin. Directamente termina en Siberia. Pero a lo que voy. La capital no tiene estatus jurídico, es un territorio federal bajo la jurisdicción del presidente y del Congreso. Acá tenemos este engendro. Por ejemplo, yo siempre digo, ¿cómo haces para explicar que hay dos institutos jurídicos distintos, dos entes jurídicos distintos que conviven en el mismo ámbito geográfico? Es imposible tratar de explicarlo y que lo entiendan, es imposible. Pero no a ustedes, a cualquier persona. O además, no nos ponemos de acuerdo entre los que hacemos derecho constitucional que queda para el resto, ¿no? Pero, sin irnos de tema, volviendo entonces, esa es la competencia originaria de la Corte. En el caso de diplomáticos extranjeros o en el caso en que sea parte de una provincia de conflictos entre provincias. La causa nace en la Corte y muere en la Corte. Por ejemplo, casos de diplomáticos extranjeros, la voladura de la Embajada de Israel, competencia originaria de la Corte. Lo que pasa que la Corte instruya es medio complicado. Delegó esto en órganos inferiores. O casos de conflictos entre provincias, ya acá vamos, el que salió ayer, hay numerosos casos, el célebre provincia de San Luis contra Estado Nacional por el Corralito, los que hay de Córdoba y Santa Fe por la coparticipación, hay a patadas. Esta es originaria y exclusiva. La ley 48 lo que va a hacer es regular la otra competencia de la Corte, la que se llega por vía de recurso. Cuando hablamos de recurso en el derecho procesal nos estamos refiriendo a un mecanismo tendiente a que un órgano de carácter superior revise, de acuerdo a los parámetros procesales que se establezcan, lo actuado por un órgano inferior.
En este caso, que la Corte por recurso revise lo actuado por los jueces federales inferiores. ¿Qué es lo que nos va a decir la Ley 48? Ley 48, que ustedes me dirán, una ley del tiempo de Mitre. Bueno, esa ley del tiempo de Mitre la seguimos usando para llegar a la Corte. Este es el mecanismo que hoy seguimos usando para llegar a la Corte. Lo que establece allí es el recurso extraordinario federal. El artículo 14 de la Ley 48 reglamenta la competencia recursiva de la Corte. El artículo 14 de la Ley 48 dice lo siguiente. Una vez radicado un juicio ante los tribunales de provincia, porque recuerden ustedes, la regla general es que si estamos discutiendo un contrato, ¿quién interviene? La justicia local. ¿Hay un delito? ¿Quién interviene? La justicia local. ¿Hay un despido arbitrario? ¿Quién interviene? La justicia local. Y la regla general es que la interpretación de los códigos corresponde a los jueces provinciales. Ahora bien, ¿y cuándo puedo llegar a la Corte? El artículo 14 dice así. Una vez radicado un juicio ante los tribunales de provincia, será sentenciado y fenecido en la jurisdicción provincial. Una causa penal, una causa civil, una causa laboral, debe nacer en la justicia provincial y morir en la justicia provincial. ¿Y cuándo puedo acceder a la Corte Suprema de Justicia de la Nación? Dice, solo podrá recurrirse a la Corte Suprema de las sentencias definitivas. ¿Qué es una sentencia definitiva? Aquella que pone punto final al proceso u obsta su continuación. Una sentencia definitiva pronunciada por los tribunales superiores de provincia, es decir, desde el caso Estrada de 1986, queda claro que cuando se habla de Tribunal Superior de Provincia se refiere a los máximos organismos jurisdiccionales previstos por las constituciones locales, es decir, 13, 47 y 48, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Solo podrá recurrirse a la Corte Federal las sentencias definitivas dictadas por las Supremas Cortes provinciales y en los siguientes casos. Cuando haya cuestiones federales. ¿Qué significa que haya una cuestión federal? Causas en las cuales se ventilen o versen sobre puntos regidos por la Constitución, las leyes federales o los tratados internacionales. Solamente por estas cuestiones yo puedo llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mediando la existencia de una cuestión federal. De lo contrario, el litigio nace en la provincia y muere en la provincia. Solamente puedo recurrir por vía extraordinaria a la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando tengo una sentencia definitiva emanada de la Suprema Corte local y mediando una cuestión federal. Estos son los tres requisitos que necesito para llegar a la Corte. ¿Qué es una cuestión federal? Recuerden el artículo 31 de la Constitución. Causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución, las leyes que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras. Y ahora sí, dejamos acá para no seguir adentrándome en la bolilla número 10. Con esto terminamos el temario del parcial. ¿Alguna pregunta que quieran hacerme? Ahora, esto pequeñito último ya es de la 10, ¿no? Sí, no se los tomo mañana, pero ya lo dejé dado por una cuestión de proximidad con el tema que estaba dando, si no me queda descolgado para después de... Del mismo modo que tampoco entra el último punto de la bolilla 8, que es control de constitucionalidad. Control de constitucionalidad queda también para el postparcial. Bien. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. Estaba pasando nota de las últimas preguntas de la guía para terminarla y no sé si lo escribí bien. Entonces, cuando se habla de este segundo pronunciamiento de Urquiza, él hace la paz con Buenos Aires, dijo usted, ¿puede ser? Ley dictada por la legislatura de Entre Ríos establece que dicha provincia se encuentra en paz con todas las demás, inclusive con Buenos Aires. Lo que dice la ley de Entre Ríos. Ley de Entre Ríos que yo denomino,
o mejor dicho, la cátedra denomina, no es una invención mía, el segundo pronunciamiento de Urquiza. Bien. Profesor, Sí. una pregunta sobre la ley esta que acaba de explicar, de la 48, Sí. y a la hora de modificar la Constitución del 94, no se avivaron en cuanto al crear Cava, al llegar a la ciudad de Buenos Aires, en los temas estos de lo que pasó, por ejemplo, con el tema de ayer de la Corte Suprema, de que no tiene jurisdicción, digamos, que no puede acceder. No, porque no, a ver, no era necesario reformar nada de la Constitución. El problema es que le están dando una entidad a Cava que no tiene. Claro. Que el problema es político más que jurídico. Porque, piensen ustedes, cualquier intendente municipal puede recurrir a la Corte, no, lo sacan a bolsazos. En efecto, la semana pasada salió un fallo también de la Corte como consecuencia de una medida cautelar dictada sobre la base de una acción interpuesta por el intendente de Lanús, que establecía una cautelar contra empresas prestadoras de energía eléctrica, y la Corte le restó legitimación al intendente. Si la Corte, por un lado, le quita legitimación a los intendentes municipales, pero le da legitimación a la Cava. Entonces, hay intendentes que son privilegiados con respecto a otros, porque, a ver, el jefe de gobierno de Buenos Aires tendrá ese pomposo título de acuerdo al artículo 129 de la Constitución, pero no deja de ser un intendente municipal. A ver, darle a 200 manzanas la entidad de una provincia es una locura. Sí es cierto que el constituyente pretendió darle una mayor dosis de autonomía, pero en algunas cuestiones concretas. Por ejemplo, hasta la reforma del 94, el intendente de Buenos Aires lo elegía el presidente de la Nación, era un delegado del presidente de la Nación. No me parece mal otorgarle la posibilidad a la ciudad capital que elija su propio jefe de gobierno. Está bien, me parece perfecto. Y que los servicios estén a cargo de un órgano representativo de los vecinos. Le ponen el título legislatura. ¿Ustedes piensan? ¿Cualquier ciudad tiene una legislatura? No, tiene un consejo deliberante. Ellos le ponen legislatura. La competencia de la legislatura porteña, de la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, no difiere en nada de un consejo deliberante. El problema es que se le da una entidad, y esto no lo digo específicamente por lo que pasó ahora o por quién gobierna la ciudad. Creo que es un problema de la mismísima reforma del año 94, que generaron un monstruo. Generaron un verdadero monstruo. Porque además, en tanto ciudad autónoma, por ejemplo, tenemos los problemas de jurisdicción que tenemos con la policía. ¿Quién brinda seguridad? ¿La policía federal o la policía de la ciudad? Por ejemplo, si le dan la policía a la ciudad, entonces el presidente lo cuida a la metropolitana y no la federal. ¿O qué hacemos? Acordonamos los edificios públicos y ahí tiene competencia la federal y en el resto la metropolitana. ¿Se dan cuenta del disparate que es esto? Fue una gran macana, por no decir otra cosa, haberle dado autonomía a la ciudad. Le tendría que haber dicho, sí, elegí tu propio jefe de gobierno, sí, elegí tus propios representantes legislativos que estén a cargo de lo que está un consejo deliberante y punto. Y el resto sigue bajo la jurisdicción del presidente y del Congreso, como ocurre en los distintos estados federales del mundo. Porque no somos los únicos que tienen una ciudad autónoma como capital. El Distrito Federal de México, que ahora se llama Ciudad de México, también se le dio autonomía, pero no de la forma en que se le otorgó la Constitución argentina. Del mismo modo, por ejemplo, Washington, D.C., estoy poniendo todos ejemplos de países federales, ¿no? También elige su propio alcalde, sus representantes vecinales, pero no tienen la entidad de un Estado federado. Porque además, Buenos Aires como ciudad no es una entidad histórica con autonomía propia.
era la capital de la provincia homónima, era la capital de la provincia de Buenos Aires. El problema radica en algo. ¿Se acuerdan que cuando yo les di la reforma del artículo 3, les expliqué que en el año 87 Alfonsín había intentado trasladar la capital a Viedma? ¿Qué hubiese pasado si la capital efectivamente se hubiese mudado? ¿Qué ocurría con la ciudad de Buenos Aires? Volvía a la jurisdicción de la provincia. Tendría que haber vuelto a la jurisdicción de la provincia. Cuando se produce la reforma del 94, esta ley estaba vigente. Se aseguraron que si algún día la capital se trasladaba, ellos no volvían a ser parte de la provincia. Se aseguraron eso. Y generaron un monstruo invertebrado. Porque, a ver, en este sentido, capital es como la ciudad del Vaticano para Roma, un enclave que está ahí con leyes propias, con ordenamiento propio y que genera un montón de embrollos jurisdiccionales. Dentro de la provincia hay otra cosa. Pero bueno, no, esto lo vamos a ver en profundidad, lo van a ver con Carlos cuando vean la reforma del año 94, y espero yo llegar con tiempo al final de la cursada también para poder darle un apoyo con la reforma del 94. Ahora, para mañana, vamos a lo urgente, que es mañana. Hace un ratito me preguntaron por el horario. Yo voy a empezar a tomar a las 3:30 de la tarde. El que está libre y quiere rendir temprano, sepa que estoy disponible para tomar. Pues si empiezo a tomar a las 6 de la tarde, obviamente no termino. Entonces, todo aquel que no tenga inconveniente y esté libre, yo a las 3 de la tarde ya estoy conectado. Empiezo a tomar por orden alfabético, pero no significa que paso presentismo. Empiezo a tomar para tener un orden de los que vamos rindiendo. Voy a empezar tomando yo. A las 4:30 se va a sumar Juliano para acompañarme a tomar, porque la idea es precisamente empezar temprano para poder terminar mañana la mesa de examen. Nos vamos a manejar con la guía de clases. ¿El link es el mismo que El mismo con el que se conectan acá, sí. Después, como no tengo habilitado para dividir en salas, una vez que se conecte Juliano, ahí armamos otra reunión e informamos los que se tienen que pasar con él. Pero como ya les digo... Sí. ¿Cuánto tiempo vamos a estar más o menos cada uno? Todo depende si saben o no saben. ¿Y si no sabemos? Y si no, ahí está el problema, cuando no saben. Ahí se tarda más. Cuando sabes, preguntás, te contestan al toque, 3, 4 minutos y te fuiste con el examen abajo del brazo. El problema es cuando... Tampoco, cuando no saben nada también es rápido el asunto, porque se quedan callados y... Lo suficientemente desastrosos para bocharnos ni están lo suficientemente aptos para aprobar. Entonces, empezás a terminar remando vos lo que tendría que remar el estudiante, ¿no? Pero... los exámenes no duren. A ver, uno se da cuenta al toque si sabés o no sabés. Uno se da cuenta cuando te guitarrean, cuando te sacás la acústica, cuando la criolla, cuando sabés. La idea es hacerlo rápido y, como ya les digo, terminar mañana. Claro. ¿Puedo hacerle una preguntita de contenido? Sí, aguardame un segundito para terminar con la cuestión organizativa y me la haces. Ok. También me preguntaron por el recuperatorio. Reglamentariamente lo tendría que tomar la semana que viene. El jueves que viene, una semana después del examen. Ahora, si yo les pongo el jueves 13 el recuperatorio, ustedes me asesinan. Además, a mí me hubiese gustado el examen tomarlo la semana que viene, no mañana. Lo que pasa es que me primerearon con la agenda. Y no puedo no mandarle una nota al titular antes del examen de él. Y además, si tomaba el primer parcial después del parcial de Carlos, ya se nos estiraba demasiado el primer parcial y se nos comprimía el segundo. Y yo prefiero comprimir el primero y no el segundo, que es más largo.
Y que mi idea sería el recuperatorio, estar haciéndolo el miércoles, que sería de la otra semana. Hoy es 4, no, hoy es 5. 19 creo. Claro, el 19 de mayo. El 19 de mayo haríamos el recuperatorio. Después nos ponemos de acuerdo con la hora y eso, pero ya para que tengan una idea. Y reitero, mañana a las 3:30 yo estoy conectado, el que quiere se conecta, le tomo, no hay problema. Lo mismo, Profesor, un segundito, lo mismo, que todos aquellos que tengan problemas laborales y que necesitan rendir sí o sí mañana, porque no se puede pedir otro día o lo que sea, me lo dicen ni bien se conectan. Porque está el especulador. Entonces, vos empezás a tomar, está ahí callado, agazapado, y de repente cuando ya te quedaste sin tiempo y tenés que pasar el examen, que es lo que no quiero, tener que pasarlo, ay, pero yo no puedo rendir otro día porque me pedí el 10, porque no me lo dijiste de entrada. El que tiene algún problema se pidió el día mañana y no puede volver a pedirse otro si es que hay que doblar la mesa. Cuestión que no creo, el año pasado llegué perfecto a tomar. Me lo dice ni bien se conecta. O lo mismo que el horario de cursadas formales es de las 18 horas. Yo, como ya les digo, a las 3:30 ya me conecto para tomar. No significa que tienen que estar todos conectados 3:30. A medida que se van conectando me van tirando el presente y listo. No hay inconveniente. Del mismo modo que si quieren ver los exámenes, yo los voy admitiendo a todos para que vean lo que voy preguntando. No tengo ningún inconveniente con esto. Porque me manejo igual en la presencialidad. El examen es público, puede presenciarlo cualquiera. Y estoy muy tranquilo con la forma que tengo de tomar como para tener que andar ocultándome de que me vean o no me vean. Además, es para que ustedes vayan viendo también qué es lo que pregunto, qué es lo que no pregunto, porque, a ver, llega un momento que ya se te terminó la creatividad para preguntar y empezás a repetir los temas. Entonces, después de escuchar 4 o 5 exámenes, ya sabés todo lo que pregunto prácticamente. Bien. Con respecto a estas cuestiones del modo de rendir, ¿alguna otra pregunta? Dijo que iba a ser tipo 3:30, ¿no? 3:30 me conecto, sí. Entonces, profe, nada, no hay que avisarte por ningún lado, nos metemos al link y te damos el presente. Genial, Sí. gracias. Profe, yo tengo 2 consultas para hacerle. La primera es con respecto justamente al titular del el parcial del titular, que comentaba que usted puede llegar a tomarlo en un horario. No nos refirió en qué horario se iba a conectar usted y quería preguntarle cuál sería su horario. Todavía no me convocó a tomar. Y la verdad, es todo un tira y afloje tener que tomar con el titular. Porque a mi señora no le hace la más mínima gracia que yo me raje de mi casa toda una tarde a mi oficina para tomar el examen. Así que todavía no sé si voy a tomar con el titular. No, sinceramente no lo sé. Bien, y la segunda Salvo que alguien me quiera cuidar al nene, entonces yo tomo. Pero si no lo sé. La verdad no lo sé. Y la segunda consulta que le quería hacer, profe, era si la nota la teníamos en el momento o rendíamos y luego por Classroom no enterábamos la nota. No, se la doy en el momento, ¿cómo? Listo. Sí, no lo voy a hacer esperar con la nota, no tiene sentido. Sé que hay gente que lo hace, ¿eh? Porque si me lo preguntan es porque hay gente que lo hace. Sí, lo hacen. Pero considero que no tiene sentido. Gracias, profesor. ¿Algo más de contenido? Mateo levantó la mano. sí, profe, perdón, esperemos que no, pero en caso de recuperatorio, ¿se basa de nuevo con la guía o ya es otra cosa? No, es lo mismo. Bien. Se recupera lo mismo que se rindió, ¿cómo les voy a preguntar temas nuevos? Sería violar las reglas del juego eso. Bien, ya está, de esto no queda nada, vamos a contenido. O sea que el examen sería con las preguntas de la guía, como lo dijo. Sí. Okay. Mi consulta con respecto a contenido era con respecto a la Constitución del 19. Sí. Que sabemos que no tuvo vigencia. Sí. Ahora, el por qué.
¿Fue porque las autoridades que la aprobaron cayeron o porque las provincias la rechazaron? Nunca fue sometida a aprobación de las provincias. Ok, entonces fue porque Exactamente. las autoridades que cayeron, el Congreso y el Congreso el y el director, exactamente. Ok. Gracias. Y la otra, porque me dijiste que eran dos, o una sola era. No, era una sola. Gabriela, me dijiste que eran dos. Bien. ¿Alguna otra? Bueno, nos quedan 8 minutos más un bloque más, así que sí, tenemos como para hacer un buen repaso. ¿Qué me quieren preguntar? ¿Quieren preguntarme así al voleo? ¿Quieren que vayamos viendo bolilla por bolilla? Bolilla por bolilla. Yo tengo... No sé si alguien quería hablar. Yo tengo una consulta, pero igual es como muy en detalle, por si las dudas. Cuando hablábamos de la caída de Rivadavia, sí, que Rivadavia mandaba a García a hacer la paz con Brasil. En las clases usted refiere a Agüero, que es el que le dice hacer la paz a todo precio. ¿Es Agüero el que lo refiere con acuerdo con Rivadavia o Agüero le dice a todo precio? ¿El detalle a todo precio viene de Agüero? Agüero es quien se lo manifiesta verbalmente ahí cuando García está por partir rumbo a Brasil, pero obviamente es la política del gobierno. Listo, hacer la paz como sea con Brasil y que el ejército vuelva para imponer el proyecto unitario. Por eso yo hoy les dije, lo que no pudo Rivadavia, lo hizo Mitre. ¿Qué era lo que quería Rivadavia? Que viniera el ejército de Brasil e imponer su proyecto político a sangre y fuego en el interior. Claro, pues yo sabía lo de Rivadavia, pero en el momento del apunte nombraba a Agüero, entonces yo no sabía si Rivadavia había dicho hacer la paz y Agüero le dijo a todo precio con el detalle. No sabía si venía por un lado o por el otro. Digamos que el gobierno de Rivadavia era una banda. Todos los mismos que estaban en el gobierno formaban parte de la logia masónica que formaba parte de ese gobierno. Entonces, antes de que este se vaya a Brasil, tuvieron una reunión y acuerdan esto, que venga el ejército como sea. Y sí, es Agüero, Julián II de Agüero, el ministro de gobierno de Rivadavia, quien se lo refiere allí a García, que se le dice, ya sabe García lo que nos va a los hombres de este Congreso en este asunto, vaya y haga la paz a cualquier precio. Y García como que se lo repregunta, a costa del honor nacional, don Julián, haga la paz a cualquier precio. El que lo verbaliza es Agüero, pero es la política del gobierno de Rivadavia, claramente. Perfecto. Yo tengo una pregunta, profesor. Adelante. Es sobre el primer gobierno de Rosas, cuando él no quiere, al principio no quiere volver al gobierno, que leí en los textos de Rosa que decía que como no lo pueden convencer, termina siendo Balcarce y otro que era y Massa. ¿No sabías cuál de los dos o en qué orden? No, yo esto lo digo. Fíjate en el video referido al primer gobierno de Rosas. Cuando Rosas termina su primer mandato, que efectivamente, como bien vos me decís, lo reeligen y no acepta, finalmente la legislatura termina eligiendo a Balcarce. Durante la gestión de Balcarce es que se produce la ruptura del Partido Federal como consecuencia de los proyectos para constitucionalizar la provincia. Se genera el enfrentamiento entre los dos bandos del Partido Federal y producto de la revolución de los restauradores, como se la denominó en octubre de 1833, cae el gobierno de Balcarce. La legislatura elige como gobernador a Juan José Viamonte como gobernador provisorio. Viamonte, no hay nada que decir del gobierno de Viamonte, fue un gobernador administrativo, por decirlo de alguna manera. Tenía que haber alguien para firmar el despacho, digamos. Dura un año, en julio de 1834 manifiesta su intención de abandonar el gobierno. La legislatura le pide por favor que se quede hasta que encuentren un gobernador, que en este periodo hablan con Rosas, les dice que no, eligen a Anchorena, les dice que no, eligieron a 2 o 3 más que no recuerdo en este momento, hasta que finalmente en el mes de octubre
Viamonte se cansó y se va, y como consecuencia de ello, quien asume es el presidente de la legislatura, Manuel Vicente Massa, provisoriamente el gobierno. Recuerden que la vieja ley del Poder Ejecutivo de 1823 establecía que en caso de ausencia, destitución o muerte definitiva del gobernador, bueno, si es muerte es definitiva, ¿no? Caso de ausencia definitiva del gobernador, mejor dicho, lo que sería renuncia, destitución o muerte, lo reemplaza el presidente de la Sala de Representantes o de la legislatura. Recuerden que Sala de Representantes, Junta de Representantes o legislatura es lo mismo. Toda la sucesión es así: Rosas, Balcarce, Viamonte, Massa. Y luego del asesinato de Quiroga, asume nuevamente Juan Manuel de Rosas. Esto es algo que quiero marcar porque ayer lo leí en un trabajo. Y les puedo asegurar que cuando leí eso entré en estado de emoción violenta. Menos mal que no tenía un arma de fuego a mano, porque si no hubiese cometido una verdadera masacre. Hubo alguien que en un trabajo me puso que Rosas asumía su segundo gobierno por el asesinato de Urquiza. Me llegan a decir algo así mañana y automáticamente salen eyectados, ¿eh? Ahora quiero hablar algunas cositas de la bolilla 8 porque veo brutalidades manifiestas como estas no he visto. No están, lamentablemente no llegamos a ver todos los trabajos, hay algunos vistos nada más, pero sí me alcanzó con el muestreo para ver errores puntuales que se repiten en todos, que ahora les voy a marcar. Lo que pasa es que antes de hablar yo prefiero que me hagan ustedes las preguntas. ¿Es por una muerte? Habla. ¿Gabriela? No, profe, que consulten porque yo era una pregunta por el examen nada más. Vi que tenías la mano levantada. No, la levanté porque hoy estaban terminando de hablar, pero no sé si mi compañero quería consultar algo antes que yo, no hay problema. Sí, ¿quién me quería decir algo? No, decía que era por una muerte, pero no la de Urquiza. No, la de Quiroga. Claro, ahí va. Además lo acabo de decir. Sí, a ver, sí, que sí, yo a sí. esta altura no sepan esto es grave, porque se supone que para hoy ya tendrían que tener todo leído. Me asustó, profesor. Fui a ver el trabajo, pensé que había sido yo. Por eso yo también. Porque yo No, había puesto no. que era por la muerte de Quiroga, pero... Profe, te juro, estoy abriendo el trabajo para chusmear, te lo juro. A ver, Capaz que se confundieron, profe. Al que lo puso ya le llegó la corrección. No, capaz fue un error en el tipeo, no sé. Capaz que se confundieron. No, es algo muy grosso para un error de tipeo. Error de tipeo es que quisiste poner 2 y pusiste 3, quisiste poner una E y te salió la letra que está al lado del teclado. Esto no es un error de tipeo, es un error conceptual manifiesto. Y es que hay muchos nombres, capaz fue por eso. Eso Es un error de conocimiento. ejecutar sin juicio previo, ahí, fusilarte en el acto. Es un error de conocimiento. Ya. Bien. Profe, ¿y las preguntas van a ser así mañana? Tipo, preguntas concretas o hablame todo rosas, hablame así. No, pregunte, Te voy a decir, te voy a decir, bueno, ¿cómo accede a su segundo gobierno? ¿Qué estableció la ley del 7 de marzo del 35? ¿En qué consiste la suma de poderes? Ok. Bueno, ¿quieren que vayan, para no dispersarnos, quieren que vayamos bolilla por bolilla ahora cuando volvemos? Sí, por favor. Si no, esto Sí, mejor así, profe. Si no, parece una charla de café esto. Sí, tal cual. Y no me terminan preguntando absolutamente nada. Hay trabajos prácticos que no van a estar para mañana, los que faltan de corregir, ¿no? Antes. Yo del entiendo parcial. que la verdad no llego, ya estoy con... Es una semana complicada.